Buenos días, queridos alumnos, reciban un abrazo de parte del profesor Miguel Córdoba. Vamos a dar inicio a nuestra clase de aritmética con el tema diferencia de dos conjuntos. Bien, dice, dados dos conjuntos A y B, la diferencia del conjunto A menos el conjunto B está formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Ya? Fíjense que cuando yo hablo de conjuntos, siempre coloco con letra mayúscula, ¿correcto? A y B es letra mayúscula porque de esa forma se nombra a los conjuntos con letra mayúscula. Bien, estamos viendo diferencia de dos conjuntos. ¿Ya? Me están diciendo que si me dan dos conjuntos A y B, la diferencia del conjunto A menos el conjunto B, diferencia es una resta. La diferencia entre 5 y 6 es 1, porque 6 menos 5 es 1. La diferencia entre 5 y 8 es 3, porque 8 menos 5 me da 3. La diferencia es una resta. Entonces, si tengo dos conjuntos A y B, la diferencia del conjunto A menos el conjunto B, es decir, A menos B, está dado por todos los elementos del conjunto A que no pertenecen al conjunto B. ¿Correcto? Vamos a ver cómo lo entendemos esta definición. Dice, se denota así, cada vez que estoy en diferencia de dos conjuntos, se denota, si el conjunto es A y B, es A menos B, así se escribe o así se denota a la diferencia de conjuntos y se lee A diferencia con B, ¿correcto? A diferencia con B o A diferencia B simplemente, ¿ya? ¿Cómo sería gráficamente para poder entender la definición? Vamos a hacer un pequeño gráfico. Tengo un conjunto, tengo otro conjunto dispuestos en forma de intersección. ¿Ya? Generalmente los conjuntos se presentan en forma de intersección. Tengo el conjunto A por un lado y el conjunto B por otro lado. ¿Correcto? Entonces, empezamos a llenar los elementos con números al azar. Se me ocurrió poner 6 y 8 por ahí. Por aquí 2 y 7 y 4 para completar todo el conjunto A y 3 y 5 para completar el conjunto B. Debo observar ahí que A y B tienen elementos comunes. Los elementos comunes ya saben ustedes que se encuentran en esta partecita de aquí, ¿ya? Donde está el 6 y el 8. Son elementos comunes para A y para B. Quiere decir que en A está 6 y 8, ahí está, ustedes lo ven, y en B también está el 6 y el 8. Por lo tanto, el 6 y 8 son elementos comunes y en esta zona se coloca. Quiere decir que la intersección entre A y B es 6 y 8, ¿no es cierto? La intersección entre A y B es el conjunto formado por los elementos 6 y 8. Muy bien. Entonces, dice, si tengo dos conjuntos A y B, la diferencia del conjunto A menos el conjunto B está formado por todos los elementos de A. Ahí están todos los elementos de A. ¿Ya? Todos los elementos de A que no pertenecen al conjunto B. A ver, de todos estos elementos de A, vean el mouse, de todos los elementos de A, ¿quiénes no pertenecen al conjunto B? Claro, el 2, el 4 y el 7, estos elementos son de A, pero no pertenecen al conjunto B, porque B es todo esto, no pertenecen. Por lo tanto, A menos B sería la diferencia de A y B, ¿correcto? 6 y 8 pertenece a A, pero 6 y 8 pertenece también a B. Pero me está diciendo la diferencia es la diferencia de A y B, o A diferencia B, son todos los elementos de A que no pertenecen a B, o sea, el 2, el 4 y el 7. Muy bien, entonces quiere decir que el 6 no va el 8, no va el 3, no va el 4 y solamente queda el 2, 4 y 7, que son los elementos que están en A, pero que no pertenecen a B, ¿correcto? Entonces, A menos B es el conjunto que está formado por 2, 4 y 7. De esa manera
quedaría explicada la definición. Dado dos conjuntos A y B, la diferencia del conjunto A menos el conjunto B está formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Y en el gráfico, en el diagrama de Venn, se ve que los elementos 2, 4 y 7 son del conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Muy bien. Ahí está, la flechita está indicando que los elementos que están en ese sector corresponde a A menos B, a la diferencia entre A y B. Veamos otro modelo. Dice, sean los conjuntos M igual al conjunto que está formado por los X elementos, tales que X pertenece a los números naturales, X mayor que 3 pero menor que 11, y X es par, ¿correcto? X es par. Y tengo otro conjunto N que está formado por los X más 3 elementos, tales que X pertenece a los números naturales, X es mayor que 3 pero menor o igual que 15, pero X es primo, es número primo. Los números pares son los que tienen mitad, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así, los que tienen mitad. Pero los números primos son aquellos números que tienen solamente dos divisores, el número 1 y el mismo número. Por ejemplo, un número primo sería el 5. Al 5 solamente lo puede dividir el 1 y el mismo número, el 5. No lo va a dividir el 2, no lo divide el 3. Y lo mismo pasa con el 7. 7 también es número primo porque tiene solamente dos divisores, el 1 y el 7. El 9 no es número primo porque el 9 tiene tres divisores. ¿Quién divide al 9 exactamente? El 1, el 3 y el 9. Por lo tanto, no es número primo. ¿Correcto? Veamos, sigamos. Me dan esos dos conjuntos M y N y me dicen hay que hallar la suma de M menos N y N menos M. Quiere decir que encuentro los elementos de M menos N y los sumo. Y después encuentro los elementos de N menos M y los sumo. Eso es lo que me están pidiendo. Así como está, no podría resolverlo. La única manera para poder resolver esto es pasar estos conjuntos que están por comprensión, tengo que pasarlo a extensión. Armar mi diagrama de Venn y entonces aplicar la definición. ¿Correcto? Veamos. Vamos a darle solución. El conjunto M lo pasamos a extensión. Como ya sabemos leer, voy a elegir todos los números pares que son mayores que 3 pero menor que 11, ¿no es cierto? Ya ustedes ya practicaron la lectura, ya saben cómo pasar de compresión a extensión, así es que esto es rápido. El conjunto M va a estar formado entonces por todos los pares mayores que 3 pero menor que 11. Sería 4, 6, 8 y 10. Muy bien. ¿Correcto? Ya tengo entonces el conjunto M por extensión. Ahora vamos a pasar el conjunto N a extensión. Y el conjunto N ahora está formado por los X más 3 elementos. X más 3. Aquí ya hay que trabajar un poquito más. Elijo los números que son mayores que 3 pero menor o igual que 15, pero tiene que ser número primo. ¿Ya? Primo. ¿Cuál es el número primo mayor que 3? El 4 no es. Sería el 5, el 7, el 9 tampoco. Sería el 11 y el 13. ¿Correcto? Muy bien. Esos serían los números primos mayor que 3 pero menor o igual que 15. Ahí está. 5, 7, 11 y 13. Porque son primos. Esos son los valores de X porque son números primos. Con estos valores de X ya sabemos que vamos a formar el conjunto N. A cada valor le sumamos 3. Muy bien. Entonces luego a cada valor X le sumamos 3 y obtenemos los elementos del conjunto N. El primer elemento será cuando X vale 5, 5 más 3 sería 8. Cuando X vale 7, 7 más 3, 10. Cuando X vale 11, 11 más 3, 14. Y cuando X vale 13, 13 más 3, 16. Y así quedaría formado el conjunto N por extensión. Entonces ya tengo M y ya tengo N por extensión. Y debo recordar aquí qué elementos se repiten. Porque acuérdense que después de haber pasado por extensión, recién voy a poder armar mi diagrama de Venn. Y el diagrama de Venn se puede armar, ya hemos dicho,
de tres maneras, ¿no? Cuando hay conjuntos, cuando hay elementos que se repiten, se puede armar en forma de intersección. Cuando hay elementos que no se repiten, los conjuntos van a ser separados. Y lo otro, que puede ser que uno de los conjuntos esté contenido en el otro y entonces se arma un conjunto dentro de otro, ¿no es cierto? Así habíamos visto los diagramas o habíamos reconocido las zonas en las clases pasadas. Bien, entonces busco los elementos que se repiten para ver si hago mi diagrama en forma de intersección. ¿Quién se repite? Observo que el 8 y el 10 está en M y en N también está el 8 y el 10. Entonces hay dos elementos que se repiten. Quiere decir que debo formar mi diagrama de Venn en forma de intersección. En M está el 4, 6 y en N el 14 y 16. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Como M y N en extensión, entonces graficamos con diagrama de Venn. Con M y N en extensión graficamos. Muy bien. Ahí está. En forma de intersección. ¿Se acuerdan? Porque había elementos que se repetían. ¿Quién se repetía? El 8 y el 10. Entonces uno es M y el otro es N. Y siempre se inicia la colocación de los elementos. Siempre se inicia por la zona de la intersección. Por ahí comienzo a rellenar los elementos en el diagrama. Ahí debería estar entonces el 8 y el 10 porque son elementos comunes. Ahora sí, en M estaba el 4 y el 6. Con eso completaba todos los elementos del conjunto M. Y en N el 14 y el 16. ¿Se acuerdan? Ahí está. De esa manera queda formado mi diagrama de Venn. Bien, pero nosotros no queremos saber la intersección ni la unión, queremos saber M menos N, la diferencia, y aplicamos la definición. ¿Ya? M menos N, la diferencia entre M y N, o M menos N, está formado por todos los elementos de M que no pertenecen a N. Los elementos de M que no pertenecen a N, ¿quiénes son? 4 y 6. Muy bien. Entonces M menos N es 4 y 6. Muy bien. La suma, porque me están pidiendo la suma de M menos N, eso es lo que me pedían, sumo los elementos. 4 más 6, 10. Ese es el primer resultado. Ahora también me pedían la suma de N menos M. Entonces N menos M, vamos a ver por qué elementos está formado. N menos M. Si a N le quito M, entonces va a estar formado por todos los elementos de N que no pertenecen al conjunto M, o sea, 14 y 16. Miren, para que lo encuentre más fácil. N menos M, a N le quito M, si se va todo M me queda 14 y 16. Acá M menos N, a todo M le quito N. Y me queda 4 y 6. De esa manera se halla la diferencia. Entonces N menos M será 14 y 16. Y la suma de N menos M es 14 más 16, 30. ¿Correcto? 30. Entonces, fíjense, esta partecita de acá donde está el puntero del mouse es M menos N. Y esta partecita donde está el puntero del mouse es N menos M. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a reconocer las zonas en la diferencia de A menos B. Si tengo dos conjuntos en forma de intersección, entonces esa parte de amarillo me representa la zona A menos B. Quiere decir que a todo A le quito todo el conjunto B y solamente me queda la parte de amarillo. A menos B, ¿correcto? Siempre y cuando haya intersección. Si no hay intersección, entonces el dibujo va a estar de esa manera. Y si a A le quito B, entonces me va a quedar solamente el conjunto A, ¿no es cierto? A menos B es igual al conjunto A. Claro, si a todo A le quito B, desaparece B, me queda solamente A. Entonces, el primer gráfico, el primer diagrama es cuando tengo
elementos comunes, cuando hay intersección de conjuntos. Y aquí cuando no hay elementos comunes, cuando no hay intersección de conjuntos. ¿Correcto? Entonces esa es la zona de A menos B. Pero también puede darse el caso que un conjunto esté dentro de otro conjunto. Claro, en este caso el conjunto B está dentro del conjunto A, o sea, B está incluido en A. O todos los elementos de B son también elementos de A, ¿no es cierto? Cuando ocurre eso, entonces A menos B, fíjense, a todo A quítenle B, a ver, desaparezcan todo el conjunto B, entonces va a quedar toda la parte de amarilla. Toda la parte amarilla va a quedar. Por lo tanto, esa zona de amarillo es A menos B. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué depende que yo pueda trabajar con este diagrama? Depende de que cuando yo pase a extensión encuentre elementos comunes. Si yo paso a extensión y no hay elementos comunes, dibujaré así. Y si yo paso a extensión y los elementos de un conjunto pertenecen también al otro conjunto, entonces debo dibujar este diagrama. ¿Correcto? No se dibuja por dibujar. Todo depende de los resultados de haber pasado de comprensión a extensión, de cómo te queden los conjuntos y cómo son los elementos, si son comunes o no. Muy bien. Veamos entonces otra diapositiva. Sean los conjuntos, ahí está, C, que es el conjunto que está formado por los X elementos, tales que X pertenece a los números naturales, X es mayor que 1, pero menor que 7. Y otro conjunto como V, que es el conjunto que está formado por los X elementos, tales que X pertenece a los números naturales, X es mayor que 2, pero menor que 5. Muy bien, vamos a hallar la suma de C menos B. Solución. Muy bien, entonces pasamos a extensión. Si pasamos a extensión, el conjunto C está fácil, ¿no? Mayores que 1, pero menor que 7. El conjunto C, ahí está, 2, 3, 4, 5 y 6. No me dice si es par o impar, primo. Solamente quiere los elementos que son naturales, que pertenezcan a los números naturales, mayor que 1, pero menor que 7. Y el conjunto V también son los X elementos que son naturales, pero X mayor que 2, pero menor que 5. Entonces quiere decir que los valores son 3 y 4. Muy bien. Y antes de dibujar mi diagrama, tengo que observar cómo se me presentan los conjuntos por extensión. ¿Ya? Este será mi conjunto por extensión, 3 y 4. Y acá observo que 3 y 4 también está en C. 3 y 4, que C es más grande y V es pequeñito, y los elementos de C son los elementos de V son los elementos de C. Entonces quiere decir que el conjunto V está incluido en el conjunto C. Muy bien, si está incluido, entonces estos elementos se repiten, 3 y 4, pero V está incluido en C. Debo dibujar mi diagrama de la siguiente manera. Fíjense en la diapositiva, ¿ya? Con C y V en extensión graficamos con diagrama de Venn. C, ahí está. Y V, mire dónde está. Dentro de C. V está incluido en C. ¿Correcto? Está el 3 y el 4. El 3 y 4 pertenece a V, pero también pertenece a C. Por eso es que todos los elementos de V pertenecen al conjunto B, por eso es que se dibuja el diagrama de esta manera. Y después estamos completando todo el conjunto C. El conjunto C entonces está formado por el 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Pero ahora debo encontrar C menos V. Fíjense qué pasa si a todo C, que es todo el conjunto, incluyendo el conjunto V, si a todo C le quito V. Si quito V, si saco, pongan su dedito en la pantalla, a ver, y traten de tapar todo el conjunto V. ¿Qué es lo que queda? 2, 5 y 6. Muy bien, entonces 2, 5 y 6 es C menos B. C menos B es 2, 5 y 6.
Una pregunta, B menos C se puede, perdón, V menos C se puede. No, porque a V no le puedo quitar el conjunto C. Si yo le quito, quedaría conjunto vacío. ¿Me entienden? Quedaría conjunto vacío. ¿Ya? Entonces, C menos V sería 2, 5 y 6. Así se resuelve cuando un conjunto está incluido en otro conjunto. Bueno, ahora veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora el tema de complemento de un conjunto. Dice, el complemento de un conjunto A está formado por todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A. Bien, quiere decir que hay un universo, un conjunto universal y los elementos, y dentro de ese conjunto universal hay un conjunto A. Entonces, todos los elementos que no pertenecen al conjunto A, pero que están dentro del conjunto universal, va a ser el complemento del conjunto A, ¿correcto? Esto lo vamos a ver más adelante con un diagrama, pero antes vamos a ver cómo se denota. Dice, se denota así. ¿Ya? Fíjense, la letra A tiene un coma arriba, ¿ya?, para indicar el complemento del conjunto A. En algunos textos llevan una rayita, no un coma, sino una rayita encima de la letra A. O también pueden llevar encima de la letra A una letra C pequeñita, perdón, minúscula, para indicar el complemento del conjunto A. Cualquiera de ambas denotaciones significa lo mismo, ¿ya? Complemento del conjunto A. Perdón. Veamos gráficamente para entender mejor la definición. Ven el cuadro grande, el cuadro de color celeste me indica el conjunto universal, ¿correcto? El conjunto universal. Dentro del conjunto universal está el conjunto A con los elementos 6 y 7. Pero fuera del conjunto A, pero dentro del conjunto universal está el 2, 4 y 8. ¿Correcto? Entonces quiere decir que hay elementos que pertenecen al conjunto A y hay elementos que no pertenecen al conjunto A. Entonces el complemento de un conjunto A está formado por todos los elementos del conjunto universal, todos los elementos del conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces no es todo, son los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A, sería 2, 4 y 8. Bien, entonces el complemento del conjunto A quiere decir que es todo el conjunto universal menos el conjunto A. ¿Se dan cuenta? Si a todo el universo, a todo el conjunto universal, a todo el cuadrado, le quito todo el círculo o tapo el círculo con mi dedo, voy a tener 2, 4 y 8. Entonces es como si estuviera haciendo la diferencia entre U y A, ¿no es cierto? A todo U le quito A, diferencia de conjuntos, ¿no es cierto? Entonces el complemento de un conjunto A es U menos A. Y si a todo U le quito A, entonces me va a quedar 2, 4 y 8, que son los elementos que están en el conjunto universal, pero no pertenecen al conjunto A. Entonces el complemento de A es 2, 4 y 8, que es lo mismo que U menos A. Muy bien. Veamos a ver un pequeño ejemplo en este ejercicio. Si tengo un conjunto universal que está formado por los x más un elemento, tales que x pertenece a los naturales y x es mayor que 2 pero menor que 9, ¿correcto? Ese es mi conjunto universal. Y por otro lado tengo el conjunto R que está formado por los x elementos, tales que x pertenece a los números naturales, x es mayor que 4 pero menor que 8. Muy bien, entonces, ¿cuántos elementos tiene el complemento de R? Me están preguntando. ¿Cuántos elementos tiene el complemento de R? Bien, quiere decir que primero debo pasar de comprensión a extensión, armar mi diagrama de Venn para poder visualizar cuáles son los elementos del complemento de R. Muy bien, y luego contarlos, ¿no? Para dar la respuesta final. Entonces pasamos
Vamos a darle solución. Pasamos de comprensión a extensión el conjunto universal. Como ya sabemos, la lectura U está formado por los X más un elemento. Entonces, son naturales, obviamente, pero X mayor que 2, pero menor que 9. Quiere decir que los elementos de X, ¿quiénes son? Los valores de X, ¿quiénes serán? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son los valores de X. Y a cada valor de X le debo sumar 1. Entonces, si al 3 le sumo 1 sería 4. Si al 4 le sumo 1 sería 5. Y así hasta formar el conjunto universal. ¿Correcto? Eso ya ustedes lo han practicado cuando han pasado de comprensión a extensión, ¿no? Ya han practicado la lectura y ya saben cómo se arma el conjunto U. Bien, en este caso el conjunto U está formado por 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, ahora vamos a pasar a extensión el conjunto R. El conjunto R está formado por los X elementos, ahí no hay que sumar nada ni restar nada a cada valor de X. Simplemente los elementos van a ser mayores que 4 pero menor que 8. ¿Quiénes serán? El 5, el 6 y el 7. Muy bien, hasta ahí ya tengo ambos conjuntos, el conjunto U y el conjunto R, pasados de comprensión a extensión. Y observo para ver qué tipo de diagrama voy a hacer. Tengo R que tiene 5, 6 y 7 y tengo U que tiene 5, 6 y 7. Entonces mi universo, mi conjunto universal es U y dentro va a estar R. Muy bien. Entonces se observa que ambos conjuntos tienen elementos comunes. 5, 6 y 7, 5, 6 y 7. ¿No? Muy bien. 5, 6 y 7. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Además, dice, además, R está incluido en U. Claro, R está incluido en U porque todos los elementos de R pertenecen al conjunto U. Esa es la definición de inclusión de conjuntos. Muy bien, veamos entonces la siguiente diapositiva y nos dice que vamos a graficar el diagrama de Venn. Para visualizar mejor el conjunto universal, siempre es recomendable graficarlo a manera de un cuadrado o un rectángulo. ¿Ya? Le ponemos la letra U porque así se nombra el conjunto universal y dentro ya sabes que va a estar el conjunto R con sus elementos comunes 5, 6 y 7 y por fuera vamos completando los elementos que faltaban del conjunto universal. Entonces el complemento de R es U menos R, ¿no? O sea, está formado por todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto R. ¿Y quiénes son? 4, 8 y 9. ¿Correcto? Quiere decir que todos los elementos que están fuera de R no pertenecen a R, pero sí están dentro del conjunto universal. Y estos números, estos elementos, el 4, 8 y 9, son el complemento de R. ¿Correcto? El complemento de R, es decir, U menos R. Muy bien. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos elementos tiene el complemento de R? El complemento de R tiene 1, 2, tiene 3 elementos. Pues. El complemento de R tiene 3 elementos. ¿Correcto? Ahí está R con una letra C en la parte superior para indicar que estoy hablando del complemento de R. Pude haber puesto también el coma arriba para indicar que es complemento de R. Si el coma está abajo no vale, ese es un coma de separación. Pero este coma que está arriba de la R indica complemento de R y esta C también indica complemento del conjunto R. Entonces el conjunto R, ya sabemos cuál es el complemento de R y tiene 3 elementos. Muy bien. Veamos ahora a reconocer, aprendamos a reconocer las zonas del complemento de A unión B y del complemento de A intersección B. Veamos, el rectángulo es el conjunto universal. Lo que está dentro es un círculo, es un conjunto A. Muy bien, entonces el complemento de A está dado por U menos A. Y si a todo U le quito A, le saco A, me queda toda la parte celeste.
Entonces la parte de celeste indica el complemento de A. Muy bien, el complemento de A es toda la parte de celeste. Ahí está, el complemento de A es toda la parte de celeste. Muy bien, los elementos que están fuera de A y que se van a encontrar en la parte celeste van a ser los elementos del complemento de A. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos conjuntos de esa forma? ¿Ya? Entonces, el complemento de la unión, si yo un A con B está pintado de amarillo, quiere decir que están unidos. La unión es todo. Entonces, el complemento de A unión B será también, ahí está mi conjunto universal, será también toda la parte celeste, porque si a todo U le quito ambos conjuntos, me queda la parte celeste. ¿Está bien? Entonces la parte de celeste es el complemento de la unión de ambos conjuntos. ¿Ya? Si me piden complemento de A, es toda la parte de celeste porque se refieren a un solo conjunto. Pero si me dicen complemento de la unión, ahora a todo U le tengo que quitar la unión. ¿Ya? Por eso es que acá dice a U le quitas toda la unión y te queda toda la parte celeste sin estos dos círculos porque le estás quitando la unión. ¿Ya? Ese sería el complemento. Pero puede darse el caso que sea también en forma de intersección. Entonces, ahí está la letra U que indica el conjunto universal y el complemento de la intersección ahora es todo U menos la intersección. ¿Qué pasa si yo a U le quito la intersección? La intersección es de amarillo. Si a todo U le quito solo la parte amarilla, me queda toda la parte celeste, así, toda la parte celeste. ¿Correcto? Y eso sería el complemento de la intersección de A con B, por supuesto, de A con B. Estamos hablando de A con B. Dice, en los tres casos, el complemento es toda la región celeste. ¿Ya? Observen bien cómo es el complemento cuando hablas de un solo conjunto, en el caso de A, cómo es el complemento cuando hablas de la unión de dos conjuntos, de A y B, y cómo sería el complemento cuando te refieres a la intersección de A con B. ¿Correcto? En los tres casos el complemento es toda la región celeste. Muy bien. Veamos, ahora Claretianito te toca resolver, fíjate bien cómo se resuelve, vas a resolver la diferencia de estos conjuntos. ¿Ya? Dice haya A menos K y luego K menos A y realiza el diagrama de Venn. ¿Ya? Vas a pasar obviamente primero de comprensión a extensión. Una vez que tengas en extensión los conjuntos, armas tu diagrama de Venn y vas a hallar A menos K y después K menos A. ¿Ya? Yo voy a estar en línea para absolver cualquier duda que tengas. Vuelve a ver el video una vez más. Si no te acuerdas de cómo pasar de comprensión a extensión, no olvides de desarrollar tu hoja de aplicación. Gracias.